La tierra tiembla a las 10:28 de la mañana del 6 de diciembre de 1907. Un rugido surge de debajo de las colinas de Monongah, Virginia Occidental, tan violento que hace vibrar las ventanas a 8 kilómetros de distancia en Fairmont. Humo negro y escombros salen disparados de las entradas gemelas de las minas número 6 y número 8, seguidos de lenguas de fuego que lamen el aire helado del invierno. El puente de acero que conecta las dos cabezas de mina se dobla y se derrumba. Los vagones mineros vuelan por el aire como juguetes de niños. El suelo mismo se eleva, luego se asienta, luego silencio. Dentro de la montaña, 362 hombres dejan de respirar. La mayoría muere instantáneamente, aplastados por la fuerza de la conmoción o incinerados por la bola de fuego que recorre 8 millas de pasajes subterráneos. Otros sobreviven a la explosión inicial solo para asfixiarse en la oscuridad mientras la humedad residual venenosa, una mezcla letal de monóxido de carbono y dióxido de carbono, inunda el sistema de ventilación destrozado. El desastre de Monongah se erige como la peor catástrofe minera en la historia de Estados Unidos. Se cobró 362 vidas registradas oficialmente, aunque la cifra real probablemente sea mayor. Entre los fallecidos se encuentran 170 y un inmigrantes italianos que llegaron a Virginia Occidental en busca de la promesa de una América industrial. Hay polacos y rusos, griegos y húngaros. Hay padres e hijos trabajando codo con codo. Hay niños de tan solo 12 años, contabilizados como hombres por la Fairmont Coal Company porque llevan una fiambrera bajo tierra. La explosión deja a 250 mujeres viudas y a 1,000 niños huérfanos de padre en una sola mañana. Es un desastre que no es fruto de la casualidad, sino de una negligencia calculada, una catástrofe que los líderes de la industria y los operadores mineros ven venir y deciden ignorar. Pero para entender cómo 362 hombres llegan a morir bajo una montaña de Virginia Occidental, hay que comprender la economía que los impulsa a vivir bajo tierra. A principios del siglo XX funcionaba con carbón. Cada fábrica, cada locomotora de ferrocarril, cada barco de vapor lo quemaba. Las ciudades calentaban sus hogares con él. Las acerías devoraban montañas. La industria estadounidense en 1907 consumía más de 450 millones de toneladas de carbón al año y la demanda aumentaba cada año. Virginia Occidental se asienta sobre algunas de las vetas de carbón más ricas de Norteamérica y las empresas competían por extraerlo. La Fairmont Coal Company operaba múltiples minas en el condado de Marion, empleando a miles de trabajadores. La empresa paga dividendos a los accionistas, mientras que los trabajadores inmigrantes ganaban $2.50 por un turno de 10 horas, en condiciones que horrorizarían a los observadores modernos. Estos hombres no extraen carbón por amor a la oscuridad. Descienden porque tienen familias que alimentar y deudas que pagar. Muchos son recién llegados que hablan poco inglés, reclutados directamente de Ellis Island con promesas de trabajo estable. Las compañías de carbón prefieren a los inmigrantes, trabajan más duro por menos dinero, organizan sindicatos con menos frecuencia y presentan menos quejas por violaciones de seguridad. El sistema funciona de maravilla para los dueños. Solo en 1907, las minas de carbón estadounidenses mataron a 3,242 trabajadores. Eso equivale a casi 9 muertes diarias. La industria considera esta tasa de mortalidad un costo aceptable para sus negocios.
La Fairmont Coal Company registra ganancias récord mientras presta poca atención a los peligros que se acumulan bajo Monongah. Si disfrutas de este documental y quieres ver más investigaciones sobre desastres industriales que cambiaron la historia, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Estamos creando un archivo completo de estas tragedias olvidadas. La operación de Monongah consta de dos minas paralelas, la número 6 y la número 8. Conectadas por un puente de acero en la superficie y por pasajes subterráneos. Juntas penetran profundamente en la ladera, con túneles que se extienden más de 3 kilómetros desde la entrada. Las minas producen carbón bituminoso de alta calidad, el más valorado para uso industrial. Pero también generan enormes cantidades de gas metano, un gas letal incoloro e inodoro que se filtra continuamente de las vetas de carbón. Los mineros lo llaman grisáceo y saben que explota al mezclarse con el aire y encenderse. La mina también produce polvo de carbón, finas partículas suspendidas en el aire que cubren todas las superficies. Este polvo es aún más peligroso que el metano. Al ser levantado por una ráfaga de aire o un movimiento repentino, el polvo de carbón se convierte en una suspensión explosiva, una mezcla de combustible y aire a la espera de una chispa. Una pequeña explosión de metano puede encender el polvo de carbón, que luego se propaga a través de kilómetros de túneles en segundos, creando una reacción en cadena de potencia devastadora. Los ingenieros de minas comprenden estos peligros. Existe tecnología para prevenir explosiones. Los sistemas de ventilación adecuados pueden diluir el metano a niveles seguros. La pulverización de agua puede suprimir el polvo de carbón. Los equipos eléctricos pueden aislarse adecuadamente. Las lámparas de seguridad pueden sustituir a las llamas abiertas. Pero todas estas precauciones cuestan dinero, y la Fairmont Coal Company opera con un principio diferente: extraer el máximo carbón al mínimo coste. La mina utiliza lámparas de carburo de llama abierta que los mineros llevan en sus cascos. Estas lámparas queman gas acetileno, producido al gotear agua sobre virutas de carburo de calcio, creando una llama pequeña pero expuesta. La llama proporciona luz. También enciende el metano o el polvo de carbón que encuentra. El sistema eléctrico de la mina consta de cables mal aislados tendidos a través de pasajes polvorientos. Las conexiones desgastadas generan chispas con regularidad. El sistema de ventilación funciona de forma inadecuada, circulando muy poco aire fresco a través de demasiados kilómetros de túnel. El peligro acecha invisiblemente en los túneles de Monongah. El metano se acumula en las cavidades del techo y en los pasadizos sin salida donde la ventilación no llega. El polvo de carbón cubre las paredes, la madera y la ropa de los mineros. Diariamente, los trabajadores respiran esta mezcla de gases explosivos y partículas combustibles. Diariamente llevan llamas abiertas a este entorno. Diariamente hacen rodar vagones mineros de acero por vías que pueden producir chispas cuando las ruedas se atascan contra los rieles. Los jefes de bomberos de la mina, los inspectores de seguridad empleados por la empresa, realizan inspecciones superficiales y presentan informes que declaran que las condiciones cumplen con los estándares legales mínimos. Estos informes son mentiras, pero convenientes. Los inspectores estatales de minas realizan visitas ocasionales, pero carecen de la autoridad o la voluntad para cerrar operaciones rentables. La Fairmont Coal Company sabe que sus minas son peligrosas. Los ejecutivos de la empresa reciben quejas de los trabajadores sobre la acumulación de metano y la ventilación inadecuada. Ignoran estas quejas.
La empresa podría instalar mejores sistemas de ventilación, eliminar las llamas abiertas, implementar sistemas de supresión de polvo y mejorar la seguridad eléctrica. Estas mejoras costarían aproximadamente $50,000, menos de un mes de ganancias de las operaciones de Monongah. La compañía se niega a gastarlo. En el cálculo del capitalismo industrial, $50,000 gastados en medidas de seguridad que podrían prevenir un desastre no producen un retorno inmediato de la inversión. Los accionistas nunca ven ese dinero. Pero si ocurre un desastre, la compañía enfrenta solo una responsabilidad limitada. Los tribunales dictaminan sistemáticamente que los mineros asumen los riesgos de su profesión cuando aceptan el empleo. Por lo tanto, la Fairmont Coal Company elige aceptar el riesgo de catástrofe en lugar de reducir su margen de ganancia. Esta decisión mata a 362 hombres. ¿Qué desastres cree que tuvieron el mayor impacto en las regulaciones de seguridad laboral? Deje su opinión en los comentarios a continuación. La explosión de Monongah no es inédita. Es simplemente la mayor de un patrón de desastres que se remonta a décadas. Tan solo 4 días antes, el 2 de diciembre, la mina Naomi, en el condado de Fayette, Pensilvania, explotó y mató a 34 trabajadores. Ese desastre recibió cobertura de la prensa local y luego cayó en el olvido. El 19 de diciembre, tan solo 13 días después de Monongah, la mina Dar, en Jacobs Creek, Pensilvania, explotó y mató a 239 hombres y niños. Esto suma 3 grandes explosiones en minas de carbón en 17 días, cobrándose un total combinado de 635 vidas. El mes de diciembre de 1907 se conoce como el Diciembre Sangriento en la región minera. En ese solo mes, 703 mineros estadounidenses murieron en explosiones. El patrón se extiende más allá de diciembre. En 1906, las minas de carbón estadounidenses mataron a 2,388 trabajadores. En 1907, la cifra de muertos ascendió a 3,242. En 1908, murieron otras 2,492. La industria del carbón produce cadáveres a escala industrial. La mayoría de estas muertes no ocurren en explosiones dramáticas, sino en accidentes individuales, derrumbes de techos, vagones mineros desbocados, asfixia, electrocución. Estas muertes ocurren una a una y no reciben atención nacional. Son el costo de hacer negocios, reconocido en las tablas actuariales de seguros y los libros contables de las compañías, pero no en las audiencias del Congreso. Las explosiones son diferentes. Las explosiones matan a docenas o cientos a la vez y generan titulares. Las explosiones dejan huérfanos en cantidades demasiado grandes para ignorarlas. Las explosiones centran brevemente la atención pública en condiciones que los mineros y sus familias comprenden íntimamente, pero que el público en general prefiere no considerar. Después de cada explosión hay llamados a la reforma. Los operadores de minas prometen mejoras. Los legisladores estatales celebran audiencias. Luego, el ciclo de noticias cambia, las minas vuelven a abrir y nada cambia radicalmente. Las mismas condiciones que causaron la explosión anterior permanecen, esperando matar de nuevo. La comunidad de Monongah existe gracias a las minas. La compañía de carbón Fairmont construye el pueblo para albergar a sus trabajadores. La empresa es propietaria de las casas que alquilan los mineros. Opera la tienda donde los mineros compran sus alimentos y suministros, a menudo a crédito con garantía de salarios futuros.
Este sistema, llamado vales, mantiene a los trabajadores en deuda perpetua con su empleador. Un minero recibe su salario no en moneda estadounidense, sino en vales de la empresa, válidos únicamente en la tienda de la empresa. La tienda cobra precios inflados. El trabajador se endeuda. La deuda lo encadena a la empresa. Si intenta irse, la empresa le exige el pago. Si se queja de las condiciones de seguridad, la empresa amenaza con desalojarlo. Los trabajadores inmigrantes enfrentan presiones adicionales. Muchos envían dinero a sus familias en Italia, Polonia o Rusia. Muchos ahorran para traer a sus esposas e hijos a Estados Unidos. No pueden permitirse perder sus empleos. No pueden permitirse que los tilden de alborotadores. Así que se adentran en minas peligrosas y confían en que la suerte los protegerá durante un turno más. Las mujeres y los niños de Monongah comprenden que cada turno conlleva riesgos. Saben que los hombres podrían no regresar, pero también saben que no tienen alternativa. No hay otros trabajos en Monongah. La compañía de carbón es el único empleador. Rechazar trabajar en las minas es enfrentarse a la indigencia. Toda la comunidad vive a la sombra de la montaña, tanto económica como literalmente. Todos dependen del carbón que extraen los hombres. Todos saben del metano, el polvo de carbón y la ventilación inadecuada. Todos han oído hablar de explosiones en otras minas. Pero ¿qué pueden hacer? Están atrapados por la pobreza, la geografía y la estructura económica de la América industrial. Solo les queda esperar que el desastre golpee otra mina, otra comunidad. Esta vez, el desastre les llega a ellos. En la mañana del 6 de diciembre de 1907, aproximadamente 380 hombres descendieron a las minas número 6 y número 8. El número exacto es incierto debido a que la compañía mantiene registros deficientes de los trabajadores inmigrantes. Muchos no figuran oficialmente en la nómina. Algunos trabajan con nombres falsos. La compañía no quiere saber exactamente cuántos hombres hay bajo tierra. Los registros oficiales implican responsabilidad oficial. El turno de la mañana comienza como siempre. Los mineros se reúnen en la entrada de la mina en la oscuridad previa al amanecer, con sus lámparas de carburo proyectando sombras parpadeantes. Se presentan ante el jefe de bomberos, reciben sus asignaciones y desaparecen bajo tierra. Los vagones mineros traquetean por las vías, transportando a los hombres a las profundidades de la montaña. En el frente de trabajo, los mineros atacan la veta de carbón con picos y mazos. Algunos operan cortadores mecánicos que cortan por debajo del carbón para prepararlo para la voladura. Otros perforan pozos para explosivos. El aire está denso de polvo de carbón. La temperatura es fría cerca de la entrada, pero se vuelve más cálida en las excavaciones profundas. La ventilación es deficiente en algunas secciones. Los trabajadores trabajan en aire que ya ha pasado por otras minas, desprovisto de oxígeno y cargado de metano. Aproximadamente a las 10:28 de la mañana, algo enciende la mezcla explosiva. La causa exacta nunca se determina con certeza, pero los investigadores especulan que una chispa de un equipo eléctrico o la llama de una lámpara de carburo choca con una bolsa de metano. El metano explota. Esa explosión inicial, quizás no mayor que el contenido de una habitación, levanta el polvo de carbón. El polvo se enciende. La explosión se propaga. En cuestión de segundos, una enorme bola de fuego recorre 8 millas de pasajes subterráneos a miles de pies por segundo. La explosión viaja por las vías de transporte principales y asciende por los pozos de aire, a través de cortes transversales y entradas a las habitaciones. Alcanza cada sección de ambas minas casi simultáneamente. La fuerza
es tremenda. Las vigas de soporte de madera se rompen. Las vías del tren se retuercen en formas grotescas. Los vagones mineros son lanzados cientos de pies a través de los túneles. La explosión se propaga por ambas bocaminas con tal fuerza que lanza escombros a 60 metros de altura. El puente de acero que conecta ambas minas se derrumba. Los edificios cercanos a la bocamina sufren daños. Los trabajadores que trabajan en la superficie son derribados por la onda expansiva. La destrucción no termina con la explosión inicial. La explosión destruye el sistema de ventilación, colapsando los pozos de aire y dañando los ventiladores. Sin flujo de aire, gases venenosos inundan la mina. La humedad residual, la mezcla mortal de monóxido de carbono, dióxido de carbono y nitrógeno que queda después de una explosión, llena los pasajes. El monóxido de carbono es particularmente insidioso. Es incoloro, inodoro y se une a la hemoglobina con mayor eficacia que el oxígeno, causando asfixia sin previo aviso. Los hombres que sobreviven a la explosión inicial se encuentran atrapados en la oscuridad, con sus lámparas apagadas, respirando veneno. Algunos hacen intentos desesperados por llegar a la superficie, arrastrándose por pasajes obstruidos por escombros. Algunos lo logran, la mayoría no. La explosión también enciende incendios en varias secciones de la mina. Las vetas de carbón se incendian y arden. Los soportes de madera arden sin llama. Los incendios consumen oxígeno y producen más monóxido de carbono, lo que agrava el efecto venenoso de la humedad residual. En las secciones profundas de la mina, a más de 2 millas de la entrada, la situación es desesperada. La explosión ha bloqueado los pasajes con rocas caídas y vigas destrozadas. El aire es irrespirable. La oscuridad es absoluta. Los hombres atrapados en estas secciones tienen quizás 15 minutos de conciencia antes de que el monóxido de carbono los deje inconscientes. La muerte llega poco después. Cerca de la entrada de la mina, la situación es ligeramente mejor. La explosión es menos potente allí, y algunos pasajes permanecen parcialmente abiertos. 4 mineros italianos, cuyos nombres posteriormente se registraron como Peter Urban, Daniel Lascodi, Fred Novak y un cuarto hombre anónimo, logran escapar a la superficie en los minutos posteriores a la explosión. Están heridos y desorientados, pero vivos. Un hombre, un minero polaco llamado Jacob Wojtko, sobrevive en las profundidades de la mina al encontrar una bolsa de aire respirable atrapada tras las rocas caídas. Espera en la oscuridad a los rescatistas. El recuento final asombra a la nación. La Fairmont Coal Company reporta oficialmente 362 muertes, aunque la cifra real es casi con certeza mayor. Muchos trabajadores inmigrantes, particularmente italianos, nunca aparecen en las listas de la compañía. Las familias reportan la desaparición de sus esposos e hijos, quienes carecen de certificados de defunción porque la compañía no tiene registro de su empleo. Los historiadores modernos estiman que la cifra real de muertos puede superar los 500. Del recuento oficial, 171 son inmigrantes italianos. Otros 94 son trabajadores eslavos, polacos, rusos, ucranianos, checos y eslovacos. Hay griegos y húngaros. Hay estadounidenses nativos. Hay padres que mueren junto a sus hijos. Hay hermanos que entran juntos a la mina y nunca salen. Entre los muertos hay niños de tan solo 12 años, aunque los registros de la compañía los registran como mayores para evitar violaciones de la ley de trabajo infantil. El esfuerzo de recuperación lleva semanas.
Los rescatistas sacan los cuerpos cuando pueden, pero muchos permanecen sepultados en secciones derrumbadas que son demasiado peligrosas para entrar. Algunas secciones están selladas permanentemente, convirtiéndose en tumbas subterráneas. Los cuerpos recuperados suelen ser irreconocibles, identificados por sus pertenencias o por familiares que reconocen una prenda de vestir o una herramienta. El pueblo de Monongah se transforma en un paisaje de dolor. Cada casa pierde a alguien. Las mujeres lloran en las calles. Los niños buscan a sus padres que nunca regresarán. La empresa paga un funeral colectivo, enterrando a muchas víctimas en una fosa común porque los entierros individuales serían demasiado costosos y porque muchos cuerpos no pueden identificarse. El desastre deja a 250 viudas y a más de 1,000 niños huérfanos de padre de la noche a la mañana. Las viudas no reciben pensión de la empresa, ni indemnización laboral, ni ingresos continuos. Muchos son desalojados de las viviendas de la empresa en cuestión de semanas para dejar espacio a nuevos trabajadores. Los niños pasan hambre. Algunos son enviados a orfanatos. Otros son acogidos por familiares que apenas pueden alimentar a sus propias familias. Las familias inmigrantes enfrentan dificultades adicionales. Muchas mujeres no hablan inglés. No tienen familia en Estados Unidos. No tienen medios para mantenerse. Algunas regresan a Italia o Polonia llevando las cenizas de sus maridos en pequeñas cajas. Otros se quedan lavando ropa o trabajando como empleados domésticos, ganando unos centavos para alimentar a sus hijos. La investigación oficial sobre el desastre de Monongah es una obra maestra de evasión y elusión de responsabilidades. El inspector de minas del estado de Virginia Occidental visita el lugar y concluye que el desastre se debió a una explosión de gas y polvo de carbón de causa desconocida. Este hallazgo es técnicamente cierto y completamente inútil. Identifica lo sucedido sin abordar por qué ocurrió ni quién es el responsable. La Fairmont Coal Company expresa su profunda compasión por las víctimas y sus familias al tiempo que niega rotundamente cualquier culpabilidad. Los funcionarios de la compañía declaran que las minas cumplían con todas las normas de seguridad aplicables, que la ventilación era adecuada, que los jefes de bomberos realizaban inspecciones de seguridad periódicas y que la empresa mantenía el equipo en buen estado. Estas declaraciones se contradicen con los testimonios de los supervivientes y las pruebas físicas, pero la empresa cuenta con mejores abogados y más influencia política que las viudas de los mineros fallecidos. El gobierno federal lleva a cabo su propia investigación a través del Servicio Geológico de los Estados Unidos. La Oficina de Minas aún no existe. La investigación produce un informe técnico detallado que analiza la progresión de la explosión y la insuficiencia de los sistemas de ventilación. El informe señala que unas medidas de seguridad adecuadas podrían haber evitado el desastre. El informe hace recomendaciones para mejorar la ventilación, la eliminación de llamas abiertas y una mejor gestión del polvo de carbón. El informe no tiene fuerza de ley. Nadie es procesado. Nadie va a prisión. Nadie pierde su trabajo. La Fairmont Coal Company no paga multas ni admite ninguna irregularidad. La empresa establece un pequeño fondo de ayuda para viudas y huérfanos, aportando aproximadamente $30,000, menos de una semana de ganancias de las operaciones de Monongah. Las campañas de suscripción pública recaudan $50,000 adicionales. Este dinero se distribuye a las familias, proporcionando a cada viuda entre $200 y $300, suficiente para sobrevivir unos meses. Luego, la caridad termina,
Las minas reabren en enero de 1908. La empresa recluta nuevos trabajadores para reemplazar a los fallecidos. La producción se reanuda. La pregunta que atormenta a Monongah no es ¿cómo sucedió esto?, sino ¿por qué siguió sucediendo? La respuesta reside en la economía del capitalismo industrial y la impotencia política de los trabajadores. Las explosiones en minas de carbón continúan porque prevenirlas reduce los márgenes de ganancia, y prevenirlas no es obligatorio por ley. La Fairmont Coal Company y cientos de empresas similares realizan un análisis de costo-beneficio. Por un lado, el costo de las medidas de seguridad integrales, mejor ventilación, eliminación de llamas abiertas, mejoras en la seguridad eléctrica, sistemas de supresión de polvo. Estas medidas podrían costar $100,000 por mina. Checa. Una inversión de capital significativa que no produce ningún aumento en la producción de carbón. Por otro lado, el costo de los desastres ocasionales, gastos funerarios, modestos pagos de ayuda a las familias, breves paros laborales, posibles demandas. Estos costos, incluso cuando ocurren desastres, son menores que el costo de las medidas de seguridad integrales. Las empresas hacen cálculos y deciden aceptar el riesgo de catástrofe. Esta decisión es racional desde una perspectiva estrictamente económica. También es monstruosa. Las empresas pueden tomar esta decisión porque los trabajadores no tienen poder para exigir mejores condiciones. No existen leyes efectivas de seguridad minera. No existen sindicatos fuertes en Virginia Occidental en 1907. No existe un sistema de compensación laboral. No existe ninguna obligación legal para que las empresas mantengan condiciones laborales seguras. La doctrina de la asunción de riesgos domina el derecho laboral. Los tribunales dictaminan que los trabajadores que aceptan trabajos peligrosos aceptan implícitamente las consecuencias. Las familias de los hombres fallecidos en desastres mineros prácticamente no tienen recursos legales. El sistema protege el capital y trata la mano de obra como prescindible. Los trabajadores inmigrantes que mueren en Monongah son, a ojos de la industria, infinitamente reemplazables. Cuando mueren, la empresa simplemente recluta a más inmigrantes de Ellis Island. Siempre hay otro italiano, polaco o húngaro dispuesto a trabajar por $2 con 50 centavos al día. El sistema funciona con una eficiencia brutal hasta que los desastres se vuelven tan frecuentes y mortales que ya no pueden ignorarse. ¿Qué harías si fueras familiar de un minero en esta época? Comparte tu opinión en los comentarios. Monongah transforma a Estados Unidos, aunque no de inmediato ni con la intensidad que debería. El desastre genera indignación nacional. Periódicos de todo el país publican artículos en primera plana sobre los 362 mineros muertos y los 1,000 niños huérfanos. Los editorialistas denuncian la negligencia de las compañías carboníferas. Los activistas laborales citan a Monongah como prueba de que el capitalismo sin regulación produce muertes innecesarias. Líderes religiosos predican sermones sobre la responsabilidad moral de los industriales. La presión pública aumenta. El Congreso responde. Aunque no con contundencia, en 1910, 3 años después de Monongah, el Congreso crea la Oficina de Minas de los Estados Unidos como parte del Departamento del Interior. La misión de la oficina es investigar la seguridad minera e investigar accidentes. Cabe destacar que la oficina no tiene autoridad regulatoria ni poder para hacer cumplir las normas de seguridad. Puede estudiar y recomendar, pero no obligar. Esta limitación no es accidental.
refleja el poder político de la industria carbonífera y la creencia predominante de que el gobierno no debe interferir en las operaciones comerciales. La Oficina de Minas establece programas de investigación sobre ventilación, supresión de polvo y prevención de explosiones. Desarrolla la técnica de polvo de roca, esparcir piedra caliza pulverizada en las minas para prevenir explosiones de polvo de carbón. Promueve la adopción de lámparas eléctricas de casco para sustituir las lámparas de carburo de llama abierta. Capacita a los equipos de rescate minero. Estos esfuerzos salvan vidas, pero con lentitud. La industria del carbón solo adopta mejoras de seguridad cuando se ve obligada a hacerlo por las leyes estatales o por la presión pública tras nuevos desastres. La verdadera reforma se produce poco a poco a lo largo de décadas. Virginia Occidental promulga leyes de seguridad minera más estrictas en 1912, que exigen una mejor ventilación e inspecciones más frecuentes. Pensilvania le sigue en 1913. Otros estados adoptan medidas similares. La Ley Federal de Seguridad en las Minas de Carbón de 1952 establece las primeras normas federales de seguridad, aunque su aplicación sigue siendo deficiente. La Ley Federal de Salud y Seguridad en las Minas de Carbón de 1969, aprobada tras otra ola de desastres, finalmente otorga a los inspectores federales la autoridad para cerrar minas peligrosas e imponer multas cuantiosas por infracciones de seguridad. Desde Monongah en 1907 hasta la ley de 1969, transcurrieron 62 años. En esos años, decenas de miles de mineros más murieron en accidentes evitables. Las reformas que podrían haberse implementado inmediatamente después de Monongah llegan gradualmente y cada nueva ley está escrita con la sangre de los mineros. Hoy, la mina de Monongah está tranquila. Las entradas están selladas. El vertedero fue demolido hace mucho tiempo. La naturaleza ha recuperado gran parte de la ladera que antaño resonaba con el sonido de los vagones mineros y la maquinaria. Pero aún quedan monumentos conmemorativos. Un monumento de granito se alza cerca del lugar del desastre, con los nombres de los fallecidos y una sencilla inscripción: en memoria de los hombres que perdieron la vida en el desastre de la mina de Monongah, el 6 de diciembre de 1907. Cada diciembre se celebra una pequeña ceremonia a la que asisten los descendientes de las víctimas. Historiadores locales hablan sobre el desastre y su impacto. Se leen los nombres en voz alta: Marino, Palumbo, Kowalski, Novak, O'Brien, nombres de una docena de países unidos en la muerte bajo una montaña de Virginia Occidental. El legado del desastre se extiende más allá de los monumentos conmemorativos. Monongah se convierte en un grito de guerra para el movimiento obrero y la reforma de la seguridad minera. Demuestra que el capitalismo industrial sin regulación y sin poder obrero produce catástrofes. Esto demuestra que el afán de lucro por sí solo no puede garantizar la seguridad de los trabajadores y que las empresas aceptarán riesgos catastróficos antes que reducir sus márgenes de beneficio. Demuestra que los trabajadores necesitan protección legal, sindicatos fuertes y la aplicación de las normas de seguridad por parte del gobierno. Las reformas posteriores a Monongah, aunque lentas e incompletas, salvan innumerables vidas. Las minas de carbón estadounidenses modernas, si bien siguen siendo peligrosas, son considerablemente más seguras que las de 1907. Las tasas de lesiones mortales han disminuido en más del 95%. Las explosiones, antes comunes, ahora son poco frecuentes. Estas mejoras
no se produjeron porque las empresas adquirieran conciencia repentinamente. Se produjeron porque la ley las exigía, porque los sindicatos las exigían y porque la presión pública, generada por desastres como Monongah, forzó el cambio. Los 362 hombres que murieron en Monongah no murieron por el progreso. Murieron por las ganancias. Murieron porque la Fairmont Coal Company decidió no invertir en medidas de seguridad que podrían haberlos salvado. Pero sus muertes y la indignación que generaron contribuyeron a las reformas que protegieron a las generaciones posteriores de mineros. Eso no es justicia, pero es algo. Es un recordatorio de que el progreso industrial construido sobre los cadáveres de los trabajadores exige rendición de cuentas. Es un homenaje no solo a los muertos, sino a la necesidad de proteger a los vivos. Si este documental te ayudó a comprender el coste humano del desarrollo industrial de Estados Unidos, considera suscribirte y compartir este video. Estas historias deben ser recordadas. Los hombres que murieron en estos desastres merecen más que silencio. Merecen testigos,